Bienvenidos a las entrañas de la ciudad. La Ciudad de México no duerme, respira, late y se desplaza bajo tierra. Millones de pasos sincronizados cada día, millones de historias cruzadas en segundos. Pero existe otra corriente, silenciosa, sigilosa, oculta, que también recorre esos pasillos subterráneos. Una red logística del narcotráfico diseñada para operar en la más absoluta discreción. El metro, símbolo de modernidad y movilidad masiva, se ha convertido en una autopista clandestina para el narcomenudeo de dosis que cuestan 7 pesos. Aquí se trama una batalla de inteligencia, finanzas y poder entre el crimen organizado y la autoridad. Este documental es una crónica profunda de esa guerra subterránea, que la hizo posible, cómo funciona, quienes la sostienen y, finalmente, cómo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch, decidió confrontarla. No es una historia de violencia espectacular, es la historia del anonimato urbano como campo de batalla. Origen y vulnerabilidad, porque el metro se prestó al modelo criminal. El diseño social del transporte masivo. Para comprender cómo el metro pasó de ser un medio de transporte a una arteria criminal, primero hay que recordar para qué fue pensado. El metro de la CDMX nació con la idea de resolver el caos vehicular, de conectar zonas lejanas con el centro, de democratizar el acceso al transporte. Pero nunca fue diseñado como una fortaleza. Su densidad misma lo hace vulnerable, estaciones repletas, horarios punta con miles de personas apiñadas, vestíbulos estrechos. En ese contexto, la vigilancia manual es prácticamente imposible. Cada cámara, cada patrulla fija, se convierte en un ojo que ve apenas un fragmento del caos. Ahí radica el anonimato estadístico, nadie destaca en una multitud. El abandono institucional y las prioridades invertidas. Durante décadas, las autoridades de transporte priorizaron la fluidez del servicio por encima de la seguridad. El costo institucional de hacer inspecciones exhaustivas era considerado excesivo frente a las presiones políticas de no entorpecer el servicio. En varios momentos, épocas del gobierno local o federal relegaron el tema de la seguridad interna del metro a una subsecretaría periférica, sin recursos reales. Mientras tanto, la policía asignada al metro, la policía bancaria e industrial y la policía metropolitana, operaban con presupuestos mínimos, infraestructura antigua y niveles de rotación altos. En muchos casos, no existía capacitación específica para enfrentar redes de narcomenudeo. Esa combinación, alta demanda social de transporte más recursos de seguridad insuficientes, fue una invitación irresistible para redes criminales. Historia: precedentes de usurpación urbana. El metro no fue el primer espacio público ocupado por el crimen organizado. Mercados, plazas, tianguis y el comercio informal fueron espacios clásicos de disputa territorial. Pero el paso clave fue la transición del espacio terrestre al espacio subterráneo, donde la autoridad tradicional tiene menos visibilidad y control inmediato. En los años 90 y principios del siglo XXI, algunos testimonios ya hablaban de muchachos desconocidos que pasaban boletos, de intercambio de bolsitas en escaleras mecánicas, de interruptores sospechosos en estaciones menos vigiladas. Pero la escala era fragmentada, dispersa, pocas veces organizada de forma sistémica. Lo que se documenta a partir de 2015-2018 es la consolidación de esa dispersión en una red logística eficiente. El papel sociológico de Tepito y los cinturones urbanos. Para entender la red, hay que mirar el mapa criminal de la ciudad. Tepito es una zona legendaria de comercio informal, contrabando y acopio de sustancias. Allí confluyen rutas terrestres, callejeras y subterráneas. La droga llega y se integra al tejido de tiendas de mayoreo, se empaca en bodegas invisibles, se corta, se disfraza de otra mercancía. Desde Tepito, la red hormiga necesita rutas de distribución eficientes hacia los grandes mercados internos, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec. Aquí el metro es esencial, conecta la periferia con el centro y con nodos de intercambio clave, con transbordos estratégicos, líneas radiales y columnas transversales. Esa densidad de conexiones es el sueño logístico de cualquier red criminal. Ingeniería criminal, el sistema de distribución a 7 pesos. La estrategia base, fraccionamiento y dosis mínimas.
El modelo no es trazar rutas entre puntos grandes, es fragmentar la mercancía en miles de pequeñas dosis que caminan por sí mismas. Una dosis de cocaína puede ser enviada en una bolsita de menos de 1 gramo, que cabe dentro de un cigarrillo, dentro de un CD, dentro de una caja de chicles, dentro de una cartulina de papeles escolares. La ilusión del objeto cotidiano es su escudo. Ese es el primer principio, minimizar el riesgo individual. Si un agente intercepta una dosis minúscula, la acusación probablemente sea de posesión simple. Si intercepta la carga mayor, es un golpe mucho más serio. Pero el negocio no se quiebra, 20.000 dosis de 7 pesos son 140.000 pesos, cifra no despreciable si se repite en miles de líneas. El perfil ideal de la mula urbana. El reclutamiento es una ciencia. No se contrata a narcos visibles, se aprovecha la invisibilidad social. El perfil deseado incluye mujeres jóvenes cuya presencia con bolsas y mochilas no genera sospecha, jóvenes estudiantes que cargan libros y mochilas como algo legítimo, adultos mayores o mujeres con niños, a quienes la presunción social tiende a minimizar, y comerciantes informales que transportan mercancías permitidas como coartada. El pago es bajo, puede ser de unos cientos de pesos por viaje, pero suficiente para quien vive al día. En contexto de marginación urbana, es una oferta difícil de rechazar. El nodo del intercambio, estaciones estratégicas. Las transiciones entre líneas o el cambio de tren son momentos clave. Estaciones como Pantitlán, Tacubaya, Pino Suárez, Centro Médico y Salto del Agua funcionan como hubs críticos. En menos de 8 a 12 segundos puede acontecer un intercambio, un pase de mano. Las cámaras captan solo sombras, manos que se rozan. El distribuidor local espera un carril más adelante, desaparece en el torniquete. Debe elegirse un momento con aglomeración, la hora pico, para que el intercambio sea casi imposible de distinguir en el flujo humano. Las personas empujan, caminan, cambian de dirección, es el escenario perfecto. La ruta de redistribución posterior. Una vez que la mula lleva la dosis a la estación destino, entra a la cadena secundaria, vendedores callejeros, bachaqueros, puntos fijos improvisados. Ahí la movilidad inmediata ya no es subterránea sino de superficie, en calles transversales, pasillos oscuros, callejones. Ahí vive el punto de venta, el cliente final. El desafío final para la autoridad es penetrar esas capas densas de microdistribución, casi invisibles. No hay traficantes con armas largas, hay jóvenes con bolsitas de plástico. Riesgos operativos y mitigaciones. La red criminal no opera sin riesgos. Su diseño contiene estrategias de mitigación, como el transporte escalonado para evitar concentrar toda la cantidad en un solo viaje, el uso de rutas menos vigiladas, como estaciones periféricas y horarios intermedios, la telefonía dispersa mediante múltiples líneas prepagadas y mensajería efímera, pequeñas corruptelas locales como sobornos en estaciones de perfil bajo, y rotaciones frecuentes de rutas, horarios y mulas para evitar patrones detectables. El propósito es mantener el costo de intervención policíaca por dosis mucho más alto que el riesgo esperado. Mientras eso persista, la red puede sostenerse. La estrategia contrainteligente de la SSC y el reto de Harfuch. Reconocimiento de la imposibilidad operativa tradicional. Cuando Harfuch asume la SSC, se da cuenta de que patrullas fijas, cateos masivos o retenes antidroga no servirían para esta multiplicidad microscópica. La estrategia debe pasar de la fuerza visible a la inteligencia invisible. Eso requiere reconstruir capacidades, tecnología, análisis de datos, infiltración, contrainteligencia, purgas internas. La transformación del C5 en cerebro estratégico. El C5, ya existente como sistema de vigilancia urbana, se convierte en columna vertebral. Se modifica y se amplía con algoritmos que detectan trayectorias humanas atípicas, rutas circulares o zigzags sin lógica aparente. Minería de intercambio rápido mediante software que analiza secuencias de video para detectar manos que pasan objetos pequeños en segundos. Mapas de calor de señal celular en estaciones específicas autorizados judicialmente para identificar concentraciones sospechosas de dispositivos móviles. Integración con bases judiciales para cruzar perfiles identificados con
antecedentes y alertas automáticas que se activan cuando una persona se detiene más de cierto tiempo o hace un recorrido de retorno. Con esto, el sistema pasa de observador pasivo a actor predictivo. Infiltración humana, los halcones y la limpieza interna. Una capa esencial es combatir los halcones, los informantes del crimen dentro del sistema. La estrategia implicó instalar cámaras disimuladas en vestíbulos y accesos para detectar personas que se quedan paradas vigilando, vigilar su uso de celular cuando hay llamadas cortas y emergencias constantes, realizar operativos encubiertos con agentes infiltrados como empleados del metro o usuarios frecuentes para detectar movimientos sospechosos. Al mismo tiempo, se hicieron auditorías de confianza al personal interno del metro, en limpieza, administración, vigilancia y seguridad. Personas con historial sospechoso, préstamos extraños, patrimonios desproporcionados o conexiones con redes informales fueron identificadas, desplazadas o removidas. Esa purga fue dolorosa pero esencial. Una red criminal del nivel que opera ahí requiere complicidad interna. El golpe al músculo financiero, detener al chofer y los pasajeros. La operación que detonó el escándalo fue diseñada con precisión quirúrgica. No se trataba solo de atacar la dosis. Era necesario golpear el circuito financiero, la distribución masiva y el retorno del efectivo al corazón del cartel. Un autobús interurbano, ligado a rutas estatales, era usado para transportar cantidades mayores de droga o precursores químicos. También fungía como vehículo para mover grandes sumas de efectivo recaudado en la CDMX hacia laboratorios situados en otras entidades. Al detener al chofer y a numerosos pasajeros con droga millonaria, la SSC no solo incautó bienes, sino que desarticuló una línea financiera integral, droga, efectivo y logística. Este golpe implicó coordinación con agencias federales y estatales para seguimiento en carretera, control judicial de comunicaciones del chofer y pasajeros, inteligencia previa para saber qué día, qué ruta y en qué horario intervenir, y aprovechamiento de rutas comerciales regulares disfrazadas como transporte legal. El mensaje fue claro: no solo se combate la dosis, se combate la cadena que la sostiene. Resistencia institucional, amenazas y ajustes tácticos. Una operación de esta magnitud generó fuertes resistencias, incluyendo amenazas veladas a mandos medios de la SSC y del metro, intentos de sabotaje tecnológico como interferencia de cámaras o cortes de energía, filtraciones mediáticas sobre los métodos del C5, y presión política desde alcaldías y grupos poderosos cuyo beneficio indirecto proviene del statu quo del narcomenudeo. La SSC tuvo que proteger la operación con custodia, bases seguras, protocolos de urgencia y mecanismos legales blindados. Además, ajustar constantemente su sistema, cambiar algoritmos, rotar equipos y aislar unidades. Crónicas de casos, historias que ilustran la red subterránea. Caso La Mula de Línea 3. Mía, estudiante universitaria de 19 años, fue contactada por un cliente vía redes sociales. Le ofrecieron 300 pesos por transportar 20 dosis de cocaína. Su universidad quedaba cerca de la Línea 3. Durante 5 días hizo el recorrido Universidad Hidalgo Indios Verdes, llevando una carpeta discreta en su mochila. No despertó sospecha. El 6º día se bajó en Potrero y la interceptaron agentes del C5 que detectaron un patrón irregular en su ruta diaria, trayecto circular sin motivo aparente, pequeños desvíos sin lógica aparente. Fue arrestada con 20 dosis escondidas en su carpeta. En el interrogatorio reveló que el cliente le dijo: si te detienen, di que era pastillas para el dolor de cabeza. Pagó su multa, perdió su credibilidad, su futuro académico y quedó marcada como mula joven arrestada. Su historia se repite cientos de veces al mes. Caso El Punto de Transbordo en Pino Suárez. En Pino Suárez, en uno de los pasillos de conexión entre la línea 1 y la línea A, se documentó una red fija de intercambio. Entre pasajeros, de forma casi teatral, se realizaban pases de mano de bolsitas con rapidez. Cámaras ocultas captaron el ritmo, menos de 1 segundo por intercambio, secuencias repetitivas en determinadas horas. Al estudiar esas horas, se asoció con flujos posteriores hacia calles de la colonia Doctores y la Roma, donde los vendedores se abastecían antes de iniciar su ronda.
Esa red local fue desmantelada y clausurada por la SSC tras meses de vigilancia encubierta. Caso el autobús suspicioso. La noche del operativo al autobús interurbano, los agentes sabían la ruta de retorno del dinero. Al detenerlo en la autopista, infundieron sorpresa, se ocultó que había seguimientos previos, pero para quienes operaban el transporte no había señales visibles. Al revisar el compartimento de equipaje se encontraron maletas con cocaína prensada y sobres con billetes que sumaban millones. Lo más valioso fue el hallazgo de documentación de rutas internas, recibos y correos electrónicos eliminados pero recuperados, y nombres cruzados con redes de bodegas en Tepito. Esa información permitió nuevas operaciones en cascada. Análisis financiero y económico del proyecto Narcometro. Esquema de ingresos y costos. Ingresos provienen del precio de venta final, que promedia 7 pesos por dosis, y de la multiplicidad de ventas diarias. Un punto de venta puede mover decenas de dosis por hora. El margen bruto es alto, la sustancia, a gran escala, es relativamente barata en México. Los costos incluyen el pago a mulas, sobornos y comisiones menores en estaciones, tecnologías de evasión como múltiples líneas de teléfono y rutas alternas, riesgo de incautación con la pérdida de lotes completos y costos de reingeniería para cambiar rutas y personal de apoyo. Cuando el Estado logra que el costo por dosis suba vía purgas, interceptaciones y presión logística, el margen del crimen se reduce hasta que deja de ser rentable. Impacto macroeconómico y externalidades. Existen costos sociales invisibles como salud pública, adicciones y criminalidad, erosión de la confianza institucional, desincentivo a la inversión local en zonas con alta incidencia, distorsión institucional por funcionarios cooptados y desvío de recursos públicos a seguridad extraordinaria. Un cálculo estimado: si una sola red mueve 100,000 dosis al mes a 7 pesos, eso equivale a 700,000 pesos mensuales. Si hay 50 redes operando, hablamos de 35 millones de pesos mensuales como flujo negro subterráneo en la CDMX. El efecto del golpe estructural. El operativo buscaba no solo incautar drogas, sino romper la estructura financiera misma de las redes, eliminar carga, confiscar efectivo, impedir retorno de capital y comprometer planificaciones a mediano plazo. Eso genera dos efectos. Escasez deliberada de sustancia en ciertos mercados que eleva precios y obliga a los carteles a cambiar redes, sobornar más e invertir en contravigilancia. Contradicciones éticas, pulso social y legitimidad. El dilema de la guerra contra la droga. Nadie puede negar que la intoxicación social y la violencia asociada se han extendido por décadas. ¿Pero es la criminalización total la solución? ¿Hasta dónde puede llegar la persecución sin dañar derechos ciudadanos? El uso del metro como objeto de guerra puede someter a vigilancia masiva, al riesgo de detenciones arbitrarias, perfilamientos por clase social y vulneración de libertades. Esa tensión exige vigilancia institucional y un marco de derechos humanos sólido. El riesgo de autoritarismo encubierto. La estrategia basada en Big Data, cámaras y algoritmos debe manejarse con extremo cuidado. El mismo sistema que detecta intercambios de droga podría usarse contra manifestantes, líderes sociales o periodistas incómodos. La ruta hacia la vigilancia total es delgada. Por ello es imprescindible que existan mecanismos de control judicial, auditorías ciudadanas, transparencia en el uso de algoritmos y una rendición de cuentas clara. Legitimidad social y cooperación cívica. Para que una estrategia así sea sostenible, debe contar con respaldo ciudadano. No bastan los golpes policiales visibles, la población debe sentir que su seguridad mejora y que los derechos no se vulneran. Por ello son necesarias campañas de difusión sobre el funcionamiento del C5 y la protección de identidad, canales de denuncia accesibles, participación vecinal mediante comités locales de vigilancia, apoyo al fortalecimiento de la salud y prevención en zonas vulnerables, y transparencia en operativos con resultados medibles como la disminución de puntos negros y incautaciones. Una estrategia de control sin legitimidad social será percibida como represión. Resultado y proyección: la guerrilla subterránea. Efectos inmediatos y adaptaciones del crimen.
En los meses posteriores al operativo se observaron aumento temporal en las tasas de aprehensión en estaciones, reducción en puntos fijos conocidos, cambios en rutas hacia líneas periféricas y transportes suplementarios, migración del negocio hacia microrutas de calle sin pasar por el metro y subida del precio por dosis que desplaza el mercado. Las redes se adaptan, lo que se pierde en una línea se reubica en otra más oculta. Riesgos de reemergencia. Permanece la posibilidad de reemergencia por saturación de vigilancia, corrupción latente que pueda reactivarse, innovación criminal como uso de drones pequeños o túneles improvisados, y saturación institucional con desgaste de personal, filtraciones y fatiga operativa. La amenaza nunca se extingue, se transforma. Escenario ideal, consolidación de capacidades institucionales. Para mantener la ventaja, la autoridad debe actualizar continuamente sus algoritmos, capacitar en derechos humanos para evitar abusos, invertir en mantenimiento del metro con cámaras y accesos seguros, coordinar con instancias estatales y federales para seguir rutas que salen del distrito, fortalecer la prevención social en zonas vulnerables mediante educación y empleo, y diseñar un sistema de rendición de cuentas ciudadana. En ese escenario, el balance de costos para las redes criminales puede mantenerse desfavorable y la ciudadanía recuperar el control parcial de su espacio público subterráneo. Conclusión. La batalla contra el narcomenudeo en la CDMX no se libra en un cerro ni en un laboratorio clandestino. Se libra en los rincones invisibles del metro, en los andenes, en las mochilas, en los microsegundos del intercambio. A 7 pesos, se mueve una economía criminal que explota la vulnerabilidad urbana y juega con la ceguera institucional. Pero si somos capaces de mirar esos espacios minúsculos con herramientas inteligentes, de purgar la corrupción institucional y de hacer que cada peso invertido en vigilancia reduzca decisivamente el margen criminal, entonces podemos inclinar la balanza. No es una guerra de fusiles, es una guerra de sigilos. Dosis por dosis, vagón por vagón. Esa es la línea de Coca. Y esta es su crónica.